estamos haciendo arreglos en el set. Lo que ven ustedes en la parte trasera es... estamos en directo, ¿verdad? Está todo bien. Es que hay muchos cambios hoy. Ahora se lo explico por qué. Permítame que haga una visión un poquito del... Le explico por qué todo esto. Estamos en directo, sí, está todo bien, aparentemente bien. Bueno, le explico. Lo que están ustedes viendo es un decorado virtual en la parte trasera. O sea, es la misma imagen que siempre, lo que tenemos todos los días, evidentemente, pero no es el original, porque estamos haciendo una transformación total del set. Total. Entonces vamos a tardar unos cuantos días. Entonces no podemos tener el fondo que tenemos pues con todo lo que tenemos ahí liado. Y hay mucho liado, ¿eh? Le digo, no se imaginan ustedes la que tenemos. Si quitáramos esa imagen, lo que se vería atrás sería llamativo 100%. ¿Pero por qué? Pues por el hecho, como le digo, de que tenemos obras de decoración. Así que por eso estamos viendo, sí, el micrófono es verdad, estamos viendo la imagen, yo creo que es hacia mí, me parece, ¿no? Yo no sé hacia dónde estoy mirando, don José. Acérquese. Yo no sé por dónde. Sí, yo creo que es hacia aquí, sí. Lo que están viendo, insisto, es un decorado virtual. Pero estamos en directo, ¿eh? También se lo digo, nadie se piense que es que estamos ahora... no sé si es esta cámara, a ver si la pongo más hacia aquí. Sí. Mire. Vamos a hacer una corrección automática audiovisual. Está bastante mejor, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, eso le digo, si ven ustedes que se mueve la imagen, seguramente cuando nos movamos se va a ver algunas deficiencias, y es porque, ya le digo, estamos utilizando un sistema que lo que hace es poner detrás un fondo, y lo estamos haciendo a través de Zoom, en directo hacia nosotros mismos, a través de Zoom. No le quiero ni contar nada de lo que esto significa. Bueno, dicho esto de entrada, lo digo porque dispénsenos si salen algunas imágenes un poquito movidas, pero estamos, ya le digo, haciendo algo que le va a encantar después. A todos ustedes les va... Bueno, espero que les guste, porque vamos a hacer cambio estético y cambio también de rótulos y cambio de programas, no de programas, el mismo programa, pero bueno, con nuevas adquisiciones. Bueno, interesantísimo, ¿eh? Empezamos. Don Isabel, un saludo, por favor. Pues, ¿a dónde miró, don José? ¿A la cámara 2? La cámara esta. ¿La cámara 3? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Salón Retaguardia Espiritual de las FDI. Muchísimas gracias por estar ahí, por saludarnos, porque miren, le apreciamos muchísimo este tiempo. Sabemos el día a día de cada uno de nosotros, que es el totalmente deprisa, trabajando, con familia, y sin embargo estamos aquí dedicados este tiempo para estar nosotros con Israel, y eso es increíble, porque ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a hacer este arduo trabajo? Sí, es un arduo trabajo, porque pero con mucha recompensa. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que bendecir a Israel nos trae bendición a todos, absolutamente a todos de nosotros. Ya no somos los mismos. Desde el 7 de octubre nuestra vida ha cambiado, nuestra forma de ver pues el mundo, las noticias también han cambiado, y, cómo no, han mejorado aún más el amor por Israel. Y muchísimas gracias por haberles conocido. Estamos conociendo miles de amigos. Siempre en nuestra vida teníamos un deseo de conocer gente que amara a Israel, y la verdad que aquí, por lo menos en España, sí que hay, evidentemente, pero no todos los que deberíamos y nos gustaría. Y sin embargo, pues aquí en este canal estamos conociendo cada día más. Muchísimas gracias, y a nuestras queridísimas y queridísimos moderadores, pues muchísimas gracias también por permitirnos estar tranquilos en este chat, sentirnos en familia, saludados. ¿Qué más podíamos pedir? Sabemos lo máximo que podemos pedir, y ya sabemos que es pues la liberación de los secuestrados, ¿no? Pero digo, en nuestras vidas, ¿no? Hay tantas cosas que hay que agradecer, que miren, no se puede en ningún momento ser negativo, porque sabemos que siempre hay buenos pensamientos acerca
de nosotros. ¿Por qué? Porque quien esos pensamientos, quien los ha formado es Dios mismo. El Dios de Israel tiene buenos pensamientos maravillosos para el pueblo de Israel y para los amigos de Israel. Imagínense. Bueno, hemos hecho una introducción un poquito larga, discúlpenos. Pueden adelantar los que están en diferido. Si no les gusta, pues lo adelantan al principio. Luego lo cortamos después. Y luego lo pueden poner a su gusto. Ahora vamos a los titulares y pues vamos a ello. Pues atención, titulares de prensa. Estamos a 21 de julio 2025. Son las 18:52 en España, las 19:52 en Israel. Adelante, Isabel. Sí, las fuerzas de defensa de Israel derriban un misil hutí que activó las sirenas en el centro de Israel y la zona de Jerusalén. Esto es el tema hoy. En este momento hablamos de Yemen. Vamos a tener un titular que remarque el tiempo, mejor dicho, el lugar donde estamos. Eso es lo que está pasando hoy, que ya le digo que ha tenido cosas increíbles. Adelante, Isabel. Pues Israel lleva a cabo ataques contra objetivos hutíes en Yemen en respuesta al reciente lanzamiento de misiles. Sí, las imágenes que ven en pantalla, como estamos diciendo, es lo que está llevando a cabo Israel hoy mismo. Esta mañana lo hemos comentado largamente, así que si quiere usted ver el comentario completo, pues lo puede ver en el programa anterior que hemos desarrollado de una manera mucho más pormenorizada. Seguimos con los titulares. Pues en medio de los ataques israelíes en Hodeida, Kant advierte que el destino de Yemen será el mismo que el de Teherán. Sí, mire, esto es un dato muy importante. Lo que ha dicho el señor Kant es que lo que ha pasado en Yemen, en Irán, va a pasar en Yemen. Es más, le digo, le adelanto, está pasando en Yemen. Esa es la realidad de la situación en la cual tenemos. Seguimos con los titulares. En medio de los ataques israelíes en Hodeida, Kant advierte que el destino de Yemen será el mismo que el de Teherán. Ese es el que hemos, puesto antes. Adelante. Seguimos con el Observatorio de Sirio de Derechos Humanos, que han dicho que la calma había regresado a la provincia de Siria. Recuerden, después de una semana de violencia sectaria, así lo han explicado, con más de 1.100 víctimas. Y estos datos todavía no son definitivos. Eso es lo que queremos también compartirle. Todavía son datos que nos están llegando y en los cuales hay más que hablar. Fíjese de lo que estamos hablando ahora, porque este es un dato muy interesante. Pues los medios sirios informaron el domingo por la noche, 4 helicópteros de la Fuerza Aérea Israelí dejaron la ayuda en el principal hospital de Sueida. Eso es lo que vamos a hablar en un momento también. Hoy tenemos una parrilla de información interesante. Y lo que está pasando en Yemen, lo que está pasando en Gaza, claro, no puede ser de otra manera, lo que está pasando en Siria, y todo realmente está vinculado. Seguimos con los titulares. Pues Israel entrega ayuda médica a Sueida, Siria, mientras el alto el fuego parece mantenerse. Sí, parece mantenerse el alto el fuego, y ha sido también otra entrega de Israel de película, y perdónenme que le emplee esta expresión, porque ha sido muy significativo lo que ha hecho, y ya le digo que lo vamos a ir. Yo estaba leyendo que la ayuda de la Luna Roja, que estaba llegando a Siria, a los drusos, estaba caducada. La ayuda caducada. Vamos, eso ya era hasta probable que estuviera. Recuerde que Siria está en un conflicto muy grave, los diferentes grupos que hay en Siria, y ahí por eso le pongo este plano, este mapa, espero que se vea un poquito mejor, ¿no? Las comunidades religiosas en Siria, estamos hablando de los sunitas, de los alawitas, los chiitas, la comunidad cristiana y la comunidad drusa, aparte de los yihadistas. Todo esto forma un panorama complicado, y que está causando, y no porque haya diferencias, sino porque los yihadistas están intentando, y lo han dicho literalmente, aniquilar tanto a los drusos como a los cristianos y también a los sunitas, o sea que la situación es muy compleja. Mire, los drusos de Siria siguen una religión que es derivada del Islam y son parte de una minoría que también tiene miembros no solamente en Israel, sino también en el Líbano. Además de esta información, ¿eso iba a decir algo? No, bien, está bien. Adelante. Israel atacó el miércoles instalaciones militares y operativos del régimen sirio, exigiendo que las tropas del régimen se retiren de Sueida. Esa imagen que ven es del, ¿cómo se llama esto? El Ministerio de Relaciones Internas, no Interior, Ministerio del Interior y Defensa, que se ha quedado en el
Ministerio del Exterior. Pero fíjate que aún así, fíjate cómo es Israel, porque podría haber tenido la capacidad de derribarlo absolutamente todo el edificio. Claro que sí. Pero solo dio en el punto, y seguramente que ellos tenían unas oficinas importantes ahí, justo en esa sección. Sin la menor duda que esto es la situación. Seguimos con los titulares de prensa. Pues los parientes muertos y casas saqueadas, los drusos de Siria se tambalean mientras se siente el polvo del derramamiento de sangre. Sí, eso es lo que todavía está pasando. Sí, porque hay datos, todavía está pasando. Todavía, aunque lo que pasa que han dicho que, eso os lo explico un poquito después, pero lo que ha hecho el ejército es mucho decir, sirio, es hacer un pasillo para sacar a los grupos yihadistas que estaban en la zona drusa, e incluso a familias de los yihadistas que estaban también en la zona y que, insisto, han cometido, no se puede explicar, las atrocidades. En nuestra cuenta en X, ahí ven la imagen, @José_Rodrigo en lo que antes era Twitter X, como recibimos mucha información de muchas personas, hay imágenes que, insisto, si tiene usted una sensibilidad alta al dolor de lo que se está viendo en las imágenes, mejor no lo vea, porque son datos, imágenes terribles de lo que ha acontecido, y todavía están saliendo y van a salir más imágenes al respecto. Seguimos con los titulares, hablamos ahora de Gaza. La ONU afirma que Israel se ha negado a renovar las visas de los jefes de al menos 3 agencias en Gaza. Hombre, es lo mínimo que pueden hacer, lo mínimo es no renovarle las visas, porque es que algunos, no todos ellos, lo que hacen es hablar más de Israel en contra de todas las maneras posibles, y bueno, ha dicho Israel, bueno, pues esto ya se va a terminar, y así lo ha sucedido. Las familias de los rehenes expresan temor al ser vistas tropas avanzando hacia Deir al-Balá por primera vez. Sí, estamos hablando de, recuerde que ya anoche ya hablamos de ello, sí. Las fuerzas de defensa de Israel están avanzando, y están, dicho en todos los sentidos, pasado, presente y futuro cercano. Es que están yendo casa por casa. Casa por casa, y claro, no es fácil eso. No, es una situación muy... Esta zona de Deir al-Balá no se había intervenido con fuerzas terrestres de Israel, o sea que todavía no se parece a Gaza, a ver si me explico, es de Gaza, sí. Pero no se parece a Gaza de cómo estaba. Bueno, las familias de los rehenes lo que están expresando el temor es, y tiene todo el sentido, al ver las tropas avanzando hacia Deir al-Balá por primera vez, porque lo que ya hemos comentado también es que se supone, no se entiende, que parte de los rehenes, si no un número importante de rehenes, está en esa zona. Esto implica mucha dificultad muy grande, Esto también hay que entenderlo de esa manera. Y seguimos con los titulares. Sí, los negociadores de Hamás no han podido comunicarse con los líderes del grupo en Gaza, lo que ralentiza las conversaciones sobre los rehenes. Claro, es lo que están diciendo, que como no se pueden comunicar bien, que es que nunca se han comunicado bien. Ya les dije una vez que lo más fácil para comunicarse es un vasito de plástico con una cuerda tensa y que se puedan hablar. Porque es que, claro, no quieren coger los celulares, los teléfonos... ¿Por qué será? Pues no sé por qué, pero los celulares, los teléfonos que hicimos móviles, en fin, no quieren tocarlo. Ya les digo que es muy fácil. Una cuerda tensa, finita, 2 vasitos de plástico, de esos modernos, y la estiran y, oiga, hablan perfectamente. Lo que está pasando es que están ralentizando el tiempo, porque ya les he explicado el otro día lo que suponemos, hacemos un análisis, suponemos que los rehenes están en tan malas condiciones que están intentando alargar el tiempo en que puedan ser visibilizados. Esa es una situación, aparte de que ahora mismo, como Israel está en un plan de mírame y no me toques, a ver si me explico, está en una situación de total intervención de la máxima manera posible en cuanto a fuerza. Los yihadistas de Hamás, son yihadistas, están bloqueados, están asustados, y las próximas horas también, siempre decimos las próximas horas, pero es que en este caso tiene un sesgo muy importante lo que pueda pasar, así que sigamos pidiendo al Eterno que intervenga en esta situación, porque mire este tipo que, como usted puede apreciar, se le ve que está desnutrido. O sea, es un hombre que es que debe estar pasándolo muy mal. Lo que sucede es que no está en Gaza. Se llama Jalil al-Hayya y se convirtió
aparentemente en el máximo dirigente de Hamás una vez que Yahya Sinwar pasó a otro estadio de la vida. Sí, Egipto está harto de la negativa de Hamás a aceptar el acuerdo con Gaza y presiona al grupo terrorista para que lo acepte, dice un diplomático árabe. Sí, los de Egipto, hasta los de Egipto, ya es muy complicado, están que no le aguantan a lo que está haciendo Hamás. Bueno, dicho esto, entramos en esta sección que hemos titulado Yo soy Israel, somos Israel, don't forget. Pues el satélite de comunicaciones más avanzado de Israel fue lanzado con éxito por SpaceX, algo que ha cambiado el curso de la guerra. Sin duda, don't forget. Kant pide un plan para confinar a todos los habitantes de Gaza en una ciudad humanitaria que se construirá sobre las ruinas de Rafah. Y don't forget. El primer ministro dice que está en la misma línea de pensamiento con Trump sobre el acuerdo de rehenes, pero no lo aceptará a cualquier precio. Don't forget. Estimados amigos, vamos a pasar al análisis, doña Isabel, en un momento, cuando hagamos un cambio de pantalla, porque si no se va a descubrir ese fondo que tenemos preparado y oculto, va a ser una sorpresa. Esperamos tenerlo para el próximo fin de semana, en el cual haremos una presentación de lo que estamos haciendo, aunque la verdad, como es, algunas cosas son un poquito complejas, vamos a ver cómo podemos llegar. Bueno, mientras le dejo con las ediciones diarias que hemos tenido hace un par de días, porque también más que nada por ponernos en el contexto y por recordarles, sobre todo a aquellas personas que están llegando por primera vez, muchas personas por primera vez al canal, pues que tengan una idea de qué es lo que hacemos todos los días. Así que enseguida le paso con las ediciones diarias y en 54 segundos continuamos. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. Incidente: la Iglesia Embajada del Estado Vaticano en Gaza. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Los drusos en alerta. Fuerzas sirias desplegadas de nuevo en Sueida. Tercera edición, 18:45 horas en España, 19:45 horas en Israel. Pánico en Siria. Al-Shara, ¿dónde está? Bueno, eso es lo que se nos estaba diciendo hace un par de días. Vamos a entrar en lo que son las actualizaciones de este momento. Y le voy a poner en pantalla una en particular, porque esto está dicho hace... apenas 5 minutos, ha sido la actualización, es la actualización de lo que está pasando en Siria, en Sueida, exactamente, sobre todo en cuanto a la actualización de las bajas que ha habido, de las muertes que ha habido, y se lo pongo ahora en un instante, aquí está. Mire, el número de muertos por la violencia en el sur de Siria supera ya los 1.260 personas según el monitor. Según el monitor es que hay un grupo que monitorea lo que está sucediendo y está contabilizando las muertes. Estas muertes, aunque se ha elevado el número porque se hablaba hace muy poco de 1.000, de 1.100, ya estamos hablando ahora mismo, en este momento, 1.200 personas según se está monitoreando. Israel dice que coordinará la entrega a la provincia de mayoría drusa con Estados Unidos de ayuda. Y se dice además, insisto, que los enfrentamientos que parece que se han superado no son absolutamente realistas. Israel ha entregado una ayuda humanitaria y de equipo médico en Sueida, en una provincia de mayoría, como ustedes saben, de mayoría drusa, y este observador y periodistas diferentes han dicho que la calma aparentemente había regresado a la provincia siria después de una semana de terrible violencia con hechos decimos que no se pueden describir. La emisora Kan, que es la emisora pública de Israel, ha coordinado la entrega, está diciendo que se ha coordinado la entrega con Estados Unidos, que a su vez ha coordinado la entrega con el gobierno sirio. Pero como estaba comentando doña Isabel, parece ser que parte de esa ayuda humanitaria que ha compartido, lo digo de esta manera, la Media Luna Roja,
parece ser, esto es un dato que tenemos que confirmar, que muchas de las cajas de las zonas que se ha compartido estaba caducada. No me extrañaría en absoluto. El lunes, el Ministerio de Salud confirmó la transferencia de equipo médico, incluyendo equipo de atención traumatológica, esto hablo de Israel, y medicamentos esenciales al hospital de Sueida a través de las fuerzas de defensa de Israel. Se ha añadido que la transferencia se realizó tras recibir informes de graves daños en el centro médico, como ustedes saben, en los cuales durante varios días, y no sabemos en este momento, puede ser que no tengo ese dato ahora mismo, había cadáveres en la puerta del hospital o en las cercanías esperando a poder ser pues conducidos de otra manera. Y esto es, ya le digo que no es solamente una definición de un análisis de lo que está pasando, lo que nos parece. Esto es lo que están compartiendo tanto los medios de comunicación in situ y lo que están compartiendo las agencias de noticias, que también tienen información de diferentes sitios. Una cosa que hemos observado en estos días es que dependiendo de cuál es el medio de comunicación que transcribe la noticia o que la comunica, hay sesgos muy claros, muy claros. Mire que he leído diferentes, el mismo artículo, por ejemplo, el mismo titular, parecido titular. Bueno, el titular puede ser parecido, eso tiene lógica, pero lo que no tiene lógica es la descripción de lo que ha pasado, que haya tanta variación entre un lado y entre otro. Por eso le estaba poniendo esta pantalla en la cual habla de ese número de los muertos de la violencia en Siria, que ya supera, hemos dicho, los 1.260 personas según el monitoreo que se ha realizado. Dicho esto, permítame decirle que los medios sirios han informado, medios sirios, que el domingo, hace pocas horas, bueno, por la noche exactamente, para que 4 helicópteros de la Fuerza Aérea Israelí dejaron la ayuda en el principal hospital de Sueida. Este es el dato que hemos puesto, creo que lo hemos puesto en el titular de hoy, ¿no? Le hemos llamado Operación Pánico Nocturno. Helicópteros de las FDI con ayuda en Sueida. Estamos a 21 de julio de 2025, en el día 654 desde que empezó la guerra. Estamos en un ciclo de victoria y seguimos pidiendo al Dios de los hebreos, que ha dicho y nos dice: deja salir a mi pueblo. Esto es lo que le estamos comentando en este momento. Mire, el Ministerio de Salud anunció el sábado ya que las fuerzas de seguridad de Israel entrarían con equipos médicos. Esto fue anunciado el sábado. Bueno, pues las últimas horas nocturnas, no tengo la hora exacta, solamente sé que es por la noche, lo que nos han comunicado, la Fuerza de Defensa de Israel a través de helicópteros ha depositado ayuda necesaria como medicamentos y equipos médicos a ese hospital en Suedia, que había resultado evidentemente gravemente dañado por los incidentes de los enfrentamientos, y tan pronto como recibieran autorización para hacerlo, todas las autoridades pertinentes, las que están involucradas, no es tampoco fácil, se ha podido llegar a darle esta ayuda. Mire, nuestra hermandad, está diciendo Israel, con la comunidad drusa es bien conocida, evidentemente, pero más allá de eso estamos comprometidos con un pacto de vida, así lo ha definido, un pacto de vida. Esto es una frase muy bella, un pacto de vida, cuando los que hacen los yihadistas son pactos de muerte, pactos de sangre. Esto es un pacto de vida y no podemos quedarnos, ha dicho, con los brazos cruzados cuando miembros de la comunidad drusa, dentro o fuera de Israel, porque saben ustedes que dentro de Israel está la comunidad drusa, que tiene una población muy importante y que está totalmente insertada, déjenme expresarlo de esta manera, en Israel. De hecho, forman parte del ejército de Israel, ¿no? Quiero decir que está totalmente vinculada en todos los sentidos. Pero también la misma comunidad drusa está en la parte de Siria y también en el Líbano. Lo que ha pasado estos días ha sido de un nivel de maldad, no sé si, creo que se me queda corta la palabra, contra los drusos, inimaginable, que hasta tal punto ha llegado, como ustedes saben, que Israel ha intervenido en Siria bombardeando el Ministerio del Interior y Seguridad de Siria. En cuanto sucedió esto,
se calmó las aguas. Por lo menos empezaron a calmarse, porque se dieron cuenta las autoridades sirias de que Israel iba en serio. Los sirios se dieron cuenta de que Israel iba en serio y paralizaron el ataque, porque estaban formando también, el ejército de Siria estaba también acompañando a los grupos yihadistas a atacar a la comunidad drusa. Ha sido días terribles, y le cuento cosas que están en los medios de comunicación. Han secuestrado mujeres, no quiero decir más, se las han llevado, familias, niños. Había un vídeo hace pocos días que no sé si lo tengo puesto en nuestra cuenta, me lo han enviado en la cuenta en X. Estaba hablando un yihadista diciendo que llevaba a la familia al hospital, y la cara que tenían las personas, se veía la imagen además, era de terror absoluto. Bueno, todo esto que estamos ya casi hasta acostumbrados a estas cosas terribles. Ha habido decapitaciones. Mire, lo que hemos visto años con Al-Qaeda, con los grupos yihadistas, con lo que ha hecho Hamas, es que ya llega un momento que puede ser que perdamos la sensibilidad y que pensemos que como si fuera una película. Y cuando vemos una película nos horrorizamos porque decimos que son tan reales que nos dan miedo. Pero cuando vemos la realidad es cuando nos pensamos que es una película y eso no tiene que ver conmigo. Esto es lo más grave que está pasando ahora mismo. Y le digo además una cosa, la situación ni mucho menos, aunque se puede hablar de que hay esa especie de alto el fuego, lo que ha hecho el gobierno sirio es sacar a los que quedaban de los yihadistas en la zona drusa, hacerles un pasillo de salida y también sacar a familias de los yihadistas que estaban conviviendo también en la zona. Pero aquí lo más dramático que han hecho, insisto, es darles una manera de escapatoria a los que han hecho atrocidades. Ahora, ¿quién lo va a juzgar? ¿A quién va a ser el que los lleve a los tribunales? Porque el descontrol que hay en Siria es terrible, el descontrol. No, el Julani, como se llama en su época de terrorista sin corbata, Julani se llamaba, no tiene el control de Siria, ni mucho menos. Durante muchos años ha habido una guerra en Siria tremenda entre diferentes facciones. Bueno, pues ahora, juntamente con el ejército sirio, han ido a por los drusos, a los cuales odian hasta el máximo porque ven que están vinculados con Israel o que tienen relaciones porque viven en Israel. Esto es uno de los datos que no digo para entender, sino para que nos demos cuenta de lo que está pasando. Mire, hace 7 minutos le voy a poner algunos titulares más que son las últimas actualizaciones. Se la pongo en pantalla también, permítame un segundo. Voy a ponérsela aquí en pantalla para que la podamos ver y le paso enseguida. Mire, la madre de uno de los rehenes ha instado a las FDI a tener cuidado al avanzar hacia las zonas de Gaza donde se cree que hay cautivos o secuestrados. Ese es el problema que está teniendo ahora mismo Israel. A ver si puedo poner en pantalla, sí, la imagen. Se llama Ruama Rob, espero que lo pronuncie bien, madre de Rehén Elkana. Está hablando 25 de julio, hoy mismo, en una reunión. La madre del rehén, cuyo hijo Elkana está cautivo por Hamas en Gaza, habla en una reunión, escuchándole una mayoría silenciosa, se dice, que se reúne varias veces a la semana frente a instituciones gubernamentales, pues para hablar de lo que está pasando. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera lo que está sucediendo. Hay que entenderlo y nosotros prestamos todo nuestro apoyo a las familias de los rehenes y también, que no se puede olvidar, evidentemente a los rehenes, lo primero, sus familias, los soldados y las familias de los soldados que están en una situación terrible. Mire, un dato que es un poco conocido y muy duro es que ha habido un número significativo de soldados que se han quitado la vida por todo lo que han visto, lo que han soportado. Quiero decirle que
las consecuencias de una guerra y de este nivel que hay son dramáticas no solamente en el momento de la guerra, sino posteriores. Eso requiere un trabajo psicológico de apoyo imprescindible. Mire, están diciendo a los soldados que están, o sea, las FDI, que tengan mucho cuidado porque están operando, insisto, en Gaza, y se cree que es el lugar donde está su hijo, Elcana, que está detenido. Está muy preocupada, evidentemente, tiene que estarlo. Las demás familias igual, porque dice además, no tengo idea de por qué empezaron a hacer esto ahora, cuando se supone que hay un acuerdo. Es que no hay un acuerdo. Es que no hay un acuerdo, ese es el asunto. Israel lo que ha dicho por activa y por pasiva es que quiere llegar a un acuerdo, pero no va a hacer un alto el fuego para llegar a un acuerdo, sino que va a llegar a un acuerdo a través de fuego de lo alto. O sea, ¿qué significa? De máxima presión a Hamás. Lo que está pasando en el Yemen hoy mismo, con la intervención de Israel, lo que está pasando en Gaza hoy mismo, con esta presión inimaginable de Israel, de la Fuerza de Defensa, lo que está pasando, hemos dicho, en Yemen, lo que está pasando en Gaza, y lo que está pasando en Siria, y lo que está pasando en Irán, que siempre, ya le hemos dicho que es una línea vinculada, una línea de tiempo absolutamente vinculada. Todo eso lo que está demostrando es la capacidad que tiene Israel para enfrentarse con una serie de múltiples enemigos en diferentes lugares, en diferentes tiempos, en diferentes momentos, pero el mismo objetivo destructivo de sus enemigos, el mismo en todos, ¿cuál es? La aniquilación del pueblo de Israel. Por tanto, entendiendo el dolor que tiene esta madre por su hijo, cuando dice que no tiene ni idea por qué ha empezado esto ahora, sí sabemos por qué ha empezado. Ha empezado porque Hamás ha retrasado, se está negando, ahora mismo, en este instante, se está negando a continuar con las negociaciones. No hay un acuerdo, no se supone que hay un acuerdo, no hay acuerdo. Se está hablando, por ejemplo, el señor Donald Trump está hablando de que en poco tiempo tenemos acuerdo. Eso lo ha dicho el señor Donald Trump. En poco tiempo ya vamos a tener esta semana, lo dijo la semana anterior, la semana pasada, en poco tiempo estamos ya con un acuerdo, pero esto realmente no es así. ¿En qué sentido lo digo? No que esté mintiendo el señor Donald Trump, no digo eso. Lo que estoy diciendo es que Hamás está diciendo, bueno, llegamos a un acuerdo, sí, pero cuando llega el momento, esas 28, 48, 3 días, dice, bueno, pero es que hay un fleco que no estoy de acuerdo porque resulta que esto, y sigue dilatando el tiempo. Por eso, ya hasta los egipcios, lo hemos comentado antes en los titulares, están desesperados, los egipcios, desesperados con Hamás. Lo que ha hecho esta señora es que espera que el ejército sepa qué hacer y cómo hacerlo, sin la menor duda. Sin la menor duda, Israel sabe, las fuerzas de defensa de Israel saben lo que tienen que hacer y además saben cómo hacerlo. Además ha dicho, añadido, y Dios no permita que se toque a los rehenes. Claro que sí. Ese es nuestro rezo, nuestra petición, nuestra oración, nuestra intercesión. No solamente que no se les toque, sino que sean liberados, que implicaría el que pudieran salir vivos, porque el asunto, y esta palabra es muy fuerte, es que Hamás sigue amenazando con ejecutar a los rehenes. Y es que ya lo ha hecho. Tampoco es que sea una novedad. Es una amenaza terrible. Pero también Israel les ha dado una amenaza terrible, la cual no voy a compartir ahora. También sabe Israel cómo amenazar terriblemente en relación a estas amenazas que son fuera de lo normal, porque ya no es un enfrentamiento en una guerra, es un enfrentamiento totalmente distópico. Esto es algo de locura y sobre todo los rehenes están sufriendo y lo están contando los que han podido contarlo, pero todavía nos falta mucho por saber. Bueno, la señora está continuando hablando ha ido también a Washington, cuando se ha reunido con embajadores, con senadores, con funcionarios, todos los cuales la han escuchado, como no puede ser de otra manera. Ella ha llorado, como no puede ser de otra manera, y todos han sentido su dolor. A pesar de esto, dice, vuelvo a casa en Israel y escucho
es lo que está diciendo literalmente, rumores de que el gobierno que me representa, que se supone que me representa y que se supone no, que la representa, se supone que está luchando por mí y por mi hijo. Lo está haciendo. Lo que pasa es que no se puede ver eso en una posición de una madre que tiene un hijo que está secuestrado. No lo puede entender. Porque lo que ella entiende es que tiene que ser liberado y todos lo queremos lo mismo, que sea liberado. Pero no solamente es él. Estamos hablando de 50, y digo 50 personas, de las cuales 20 están vivos. Es que Hamás no quiere liberarlos. Eso es lo que algunas personas, yo entiendo que no lo comprendan. No quiere liberarlos, porque es la única carta, y perdóneme esta expresión, carta que tiene de seguridad. Su escudo de seguridad son los rehenes. Por eso está retardando la entrega. Sí, a lo mejor 10, primero decía que 6, luego ya ha llegado a 10, pero resulta que todavía no, porque las líneas de donde se va a retirar las FDI no están claras, y así todos los días. Por eso Israel ha dicho, esto se ha acabado. Esto se ha acabado. Y hoy, ya desde ayer, interviniendo, ha entrado en esta zona de Gaza con la intención primera de liberar a los rehenes. Evidentemente nosotros no podemos comprenderlo más allá de nuestro superficial conocimiento de la situación. Pero lo que le estoy diciendo ahora, que es que las fuerzas de defensa de Israel en este momento, cuando son las 19:23 minutos en España, las 20:23 en Israel, sigue avanzando en la zona. Pero tengan en cuenta que está avanzando casa por casa, mezquita por mezquita, escuela por escuela, edificio por edificio, porque esa zona no está destruida como está otras partes de Gaza. Por eso, fíjese lo que significa entrar ahora pie en tierra. Esto es muy diferente, este tipo de enfrentamiento, Ya sabes lo que han pasado muchas veces. Ha habido hechos sorprendentes de Israel, que ha logrado liberar a rehenes, entrando literalmente hasta la cocina. Pero claro, todo eso ha dado a Hamás también la capacidad de aprender y ponerse muy en seguridad, lo digo así, para que esto no les vuelva a pasar. Pero ahora, hoy en día, Israel está interviniendo de una manera fuerte en este lugar, los cuales le acabo de compartir. Una vez más, le tengo otra noticia que también la quisiera compartir con ustedes, porque esto indica cuál es la situación real y por qué está pasando lo que está pasando. Mire, le pongo en la pantalla, fíjese cómo es la situación, 25 países occidentales piden el fin de la guerra en Gaza. Oiga, se lo pide el mundo entero. ¿Quién no quiere el fin de la guerra? Bueno, yo sé quién no quiere es Hamás, porque significaría, el fin de la guerra de Hamás, significaría eso, que perdería el control de Gaza. Y es lo que no quiere perder el control de Gaza. Por eso está reteniendo a los secuestrados de una manera imposible de aceptar por Israel. Por eso hoy en día, insistimos, está interviniendo en esta zona. Afirman estos 25 países que el sufrimiento ha alcanzado nuevas, dicen ellos, profundidades. No sé si tengo alguna imagen por aquí. Sí, hay algunas imágenes que las podemos ver en pantalla, algunas sí se pueden ver. ¿Esto se podría evitar? Alguien pregunta. Naturalmente que se podría evitar. Pero si esto es muy sencillo evitarlo. ¿Por qué es sencillo evitarlo? Porque implicaría liberar a los rehenes. Se acabaría la guerra en un día, en una hora. Si jamás se comprometiera a liberar a los rehenes, los que están vivos y los cuerpos que tienen secuestrados de los que han asesinado. Hay 50 personas retenidas, secuestradas, no retenidas, secuestradas, torturadas en Gaza, de las cuales 20 se supone que están vivos y el resto se sabe que han sido asesinados. Por tanto, esto se puede evitar directamente si jamás dijera, se acaba la guerra, entregamos las armas, primero entregamos a los secuestrados y se les ha dado la oportunidad de que salgan de Gaza. Oiga, que es que Israel les ha dado la oportunidad a los... Esto es, bajo mi punto de vista, ya es el máximo
el máximo que se puede hacer para liberar a los rehenes. Decirles, mira, os vamos a permitir salir de Gaza, salir vivos de Gaza. Claro, esto las familias, algunas, no lo pueden entender, pero otras sí lo entienden, y le digo por qué. Porque también hay otro grupo de familiares de secuestrados que tienen secuestrados dentro de Gaza que están diciendo hay que ir hasta las últimas consecuencias. Si no, esto se puede alargar eternamente. Y recuerde que estamos en el día 654 de esta guerra. ¿Sabe usted que ya le hemos dicho, y permítame que lo recuerde, tengo un dato que quisiera compartirles? Le hemos dicho que esta guerra no va a durar más de 700 días. Es lo que estamos diciendo. ¿Por qué decimos esto? Por análisis. Análisis en el tiempo, análisis por la historia, análisis por lo que está pasando ahora, lo que prevemos que pueda pasar, lo que ha pasado atrás. Todo esto nos ha permitido entender y analizar que esta guerra no va a durar más de los 700 días. Fíjese lo que estamos diciendo, ¿eh? Fíjese lo que estamos diciendo. Yo le rogaría que lo anotara, por favor, que lo ponga usted en el chat. Don José está diciendo que esta guerra no dura más de 700 días. ¿Y si se equivoca, qué pasa? Bueno, no se trata de equivocaciones, ¿eh? Se trata de fe. Esto es lo que algunos no pueden entender, ya lo comprendo. Mire, la fe es ver lo que no es como si ya fuera. Es una descripción total y absoluta. La fe es ver lo que no es como si ya fuera. Mire, estamos viendo la liberación de los rehenes. Nosotros creemos en la liberación y les hemos dado, entrecomillado le hemos dado, ese margen de tiempo porque por diferentes razones que no entran al caso ahora, pero que vamos a hacer un programa especial para dar por qué esas razones y por qué lo hemos analizado de esa manera. Dicho esto, lo que está pasando ahora mismo es una intervención de Israel de tal calibre, que sí, hay temor de lo que pueda pasar con los rehenes, claro, pero es que los rehenes no pueden soportar más la tortura. Es que Gaza es un campo de concentración de Hamás, campo de concentración subterráneo de Hamás. Esto hay que decirlo y saberlo y comunicarlo. Por tanto, le voy a decir la realidad, como lo estoy comentando. Yo no sé no lo sé, evidentemente, lo que pueda pasar en estas horas próximas, incluida la noche. Digo incluido la noche, que es un factor muy importante. Lo que pueda pasar esta noche y mañana, desde luego que va a determinar muy mucho lo que pueda pasar, voy a decirle, los próximos días, semanas, para entenderlo. Pero es que estamos en el día 654 de esta guerra, en el cual lo hemos definido ahora como un ciclo de victoria. Sí, Israel está en victoria en Yemen, está en victoria en Gaza, está en victoria en el Líbano, está en victoria en Siria. Oiga, que es que ha doblegado a Siria y a todos esos grupos que han tenido que ceder, porque si no, lo que se le venía encima, comparado con lo que ha pasado no solamente en Siria, sino en el Líbano, por ejemplo, en Yemen, lo que ha pasado se queda poco todavía para lo que puede pasar. Además, el efecto, el reflejo, el concepto más claro es Irán. Que, por cierto, le digo, no sé qué le está pasando en Irán, que se están explotando lugares de combustible, edificios. Le sigue pasando. Tiene accidentes muy raros Irán. Esto es noticia de hoy también, ¿eh? No sabemos qué es lo que está pasando en Irán, pero seguramente mañana habrá noticias muy específicas de lo que está sucediendo. Bueno, dicho esto, lo que le pediría, dado que somos la retaguardia espiritual de las FDI, es que nos pongamos en modo fe. No sé si puedo expresar este término. Dispénseme que lo emplee de esta manera. En modo fe. Esa fe que cree en los imposibles y que le pidamos al Eterno la victoria de Israel, la liberación de los rehenes y el juicio no solamente a los de Hamás y diferentes grupos, sino a todos los que han colaborado y colaboran, sean ONGs, grupos, instituciones,
porque esto no se puede olvidar y no lo vamos a olvidar. Pero hace falta ahora el modo fe, la presión máxima espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Ya sé que esto suena mucho a esa película y a lo mejor hasta dice, ya me voy. Puede ser. Pero el que no ve que esto es una guerra también con tintes espirituales, religiosos y políticos, el que no ve eso, no ve lo que está pasando en realidad. Así que vamos a activar el modo fe. Le pido por favor a los moderadores, si son tan amables, que pongan en el chat activado el modo fe para la victoria de Israel. Luego que lo pongan los moderadores y usted mismo que está escuchando este mensaje ahora. Activo el modo fe por la victoria de Israel. Lo repito. Activo el modo fe por la victoria de Israel. Y vamos a ver qué pasa. Porque la fe no solo mueve montañas, desarraiga árboles y se plantan en el mar. Eso es lo que está descrita la fe. La fe que viene de arriba, no la fe de vendedor de libros, con todo respeto por los vendedores de libros. No, la fe que viene de lo alto. Recuérdelo, anótelo por favor, que se quede ahí. Le paso con don Marcos, que nos trae también un mensaje descriptivo de lo que está pasando. Don Marcos, adelante. Saludos amigos, hoy es 21 de julio. Les habla Marcos Barchilón desde Israel con las últimas noticias. Las fuerzas de defensa de Israel inician una operación terrestre en Dir el-Bala, en la Franja de Gaza. Las FDI atacan objetivos hutíes en Odeya en represalia por misiles balísticos lanzados contra Israel. Y por último, Israel debe salvar a los soldados de las fuerzas de defensa de Israel del trastorno del estrés postraumático. Este es un punto muy interesante que vamos a hablar sobre él hoy. Las fuerzas de defensa de Israel inician una operación terrestre en Dir el-Bala. Los medios palestinos informan sobre una serie de extensos ataques aéreos y de artillería israelíes en Dir el-Bala, en el centro de la Franja de Gaza. También se reportan ataques aéreos y disparos de tanques en el este de la ciudad de Gaza, así como disparos de vehículos blindados en Dir el-Bala, donde según informes se restringió la circulación de los palestinos. Esta es la primera vez que las fuerzas de defensa de Israel operan en la zona de Dir el-Bala, donde se cree que se han mantenido y podría seguir manteniendo varios rehenes. Se dice que algunas de las recientes liberaciones de rehenes tuvieron lugar en esa zona. Paralelamente a las operaciones aéreas y terrestres, los palestinos informan de la muerte de 5 personas en un ataque israelí en la zona de Al-Mawasi. Mientras tanto, el portavoz en árabe de la FDI, el teniente coronel Abihai Adrae, publicó un vídeo poco común que muestra a los soldados israelíes a pocos metros de una gran multitud de gazatíes que recibían ayuda humanitaria. El vídeo se publicó en respuesta a las afirmaciones de que las FDI han estado disparando contra civiles en los centros de distribución de ayuda. En el vídeo se ve a cientos de gazatíes saqueando un camión de ayuda humanitaria que entró en la Franja de Gaza. Algunos, aunque los soldados estaban en alerta máxima y preparados para abrir fuego y disparar a la multitud, se les oye darse instrucciones. Nadie abre fuego. Atrás describió la escena. Esto dejó al descubierto todas las mentiras de Hamás. En una escena desgarradora, esta tarde, los soldados de la FDI se mantuvieron firmes a pocos metros de distancia, mientras decenas de residentes de Gaza recibían ayuda humanitaria. No se disparó ni un solo tiro. La decisión fue clara: no disparar.
La respuesta palestina no fue miedo, sino esperanza. Los civiles comenzaron a saludar y vitorear a nuestros soldados como si vieran la vida después de la oscuridad. En respuesta a las acusaciones directas de que las fuerzas de defensa de Israel atacan deliberadamente a civiles, no hay hambruna, afirmó Adrae, no hay hambruna, ni asesinatos deliberados, ni daños intencionales a quien buscan ayuda. Solo hay propaganda de Hamás, difundida por medios de comunicación vacíos que intentan rescatar lo que queda de un Hamás derrotado. Esta es la pura verdad. Ustedes probablemente en todos los países de Sudamérica y en Europa habrán escuchado que Israel mata a 75 palestinos que iban a buscar comida, que iban a buscar abastecimiento. Esta es la pura verdad. Por otro lado, las fuerzas de defensa de Israel atacaron objetivos hutíes en Hodeida, en represalia por misiles balísticos lanzados contra Israel. Hablamos del Yemen. El lunes la Fuerza Aérea de Israel atacó a los terroristas hutíes con base en Yemen y respaldados por Irán en el puerto central de Hodeidia, en represalia por los recientes ataques de misiles balísticos contra Israel. La última vez que las FDI respondieron a ataques con misiles casi regulares de los hutíes contra Israel fue el 7 de julio. Ese ataque tuvo impacto en poner fin a los ataques de Yemen. El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que la regla para Yemen es exactamente la misma que la regla para Teherán, en referencia a los 12 días de bombardeos devastadores que Israel llevó a cabo sobre Irán del 13 al 24 de junio. El ministro de Defensa insinuó que los ataques fueron contra partes del puerto de Hodeida, que Israel ya había atacado antes, y que los hutíes han comenzado a intentar reconstruir. Sin embargo, a pesar del intento de Katz de establecer una analogía entre Irán y Yemen, Israel ha tenido más éxitos en sus ataques contra la República Islámica de Irán, en la que invirtió enormes recursos de inteligencia y de fuerza aérea, a diferencia de Yemen, donde ha lanzado unas pocas de decenas de bombas periódicamente sobre algunos lugares económicos claves, pero no ha logrado eliminar a altos funcionarios hutíes ni interrumpir sus operaciones a nivel estratégico. Las FDI confirmaron que entre los objetivos atacados había vehículos de ingeniería utilizados para restablecer la infraestructura del puerto, contenedores de combustible, buques de guerra utilizados para actividades militares y fuerza contra el Estado de Israel y buques en la zona marítima adyacente al puerto. El puerto de Hodeida se utilizaba para transferir armas desde Irán a terroristas hutíes. Las FDI han identificado los continuos esfuerzos y acciones del régimen terrorista hutí para restablecer la infraestructura terrorista en el puerto, y por ello los componentes utilizados para impulsar estos esfuerzos fueron atacados. A lo largo de la guerra actual, los hutíes son el único grupo que ha logrado mantener un fuego de misiles relativamente constante contra Israel, y Jerusalén ha respondido, pero no lo suficiente como para poner fin al alto el fuego. Además, los hutíes prácticamente nunca atacan nada. El único israelí que mataron ocurrió en julio de 2024, cuando un solo avión no tripulado hutí se coló a través de las defensas aéreas y entró en Tel Aviv.
La única ocasión en que los hutíes dejaron de disparar por completo fue durante el alto el fuego con Hamás, entre enero y marzo. Ahora, el 18 y el 10 de julio lanzaron misiles hutíes hacia Israel, lo que hizo sonar las sirenas en Jerusalén, en Tel Aviv y en otras partes del centro de Israel, así como en la zona del Mar Muerto el día 16 de julio. Mira, ahora les quiero hablar de un tema que es bien delicado, pero que es una realidad. Y yo siempre, ya saben que yo les abro la realidad tanto buena como mala. Israel debe salvar a los soldados de las fuerzas de defensa de Israel del trastorno de estrés postraumático. En las últimas 2 semanas, 4 soldados de las fuerzas de la FDI se quitaron la vida. Desde el 7 de octubre, decenas de soldados de diversas unidades y orígenes se han quitado la vida. Y muchos otros sufren traumas graves. Estas no fueron tragedias aisladas, fueron las últimas víctimas de una guerra que no ha terminado, aunque los titulares hayan pasado desapercibidos. Para miles de soldados que han regresado del campo de batalla, la lucha continúa en sus mentes y corazones. Los atentados del 7 de octubre destrozaron no solo nuestra sensación de seguridad, sino también la armadura emocional de muchos de quienes se apresuraron a defender a este país en su hora más oscura. Las bajas de esta guerra en el 2024, el Irán Mizrahi recibió otra llamada a la reserva. Esto ocurrió poco después de haber cumplido 8 meses de servicio en la reserva en Gaza. Se le diagnosticó trastorno de estrés postraumático, pero fue llamado de nuevo y no pudo soportarlo. 2 días antes del inicio de su unidad, se quitó la vida, dejando a su esposa viuda y a sus 4 hijos huérfanos. Ya hemos visto esto antes. Isaac Saidian se prendió fuego frente al Ministerio de Defensa en el 2021 tras años de pedir ayuda. Sobrevivió. Era un soldado de combate que regresó de la batalla con cicatrices invisibles. Hizo falta que el sistema le prestara atención. Su historia conmocionó a la nación y se implementaron reformas, pero no hubo suficientes cambios. Sin embargo, hoy Israel corre nuevamente el riesgo de abandonar a sus guerreros una vez que hayan regresado a casa. Enfrentando la magnitud del trauma, las FDI han tomado medidas importantes, no cabe duda. Han desplegado oficiales de salud mental en las unidades, han ofrecido talleres de resiliencia y han ampliado el acceso al tratamiento. Las unidades tienen sesiones grupales con terapeutas profesionales y el acceso a psicólogos y otros profesionales de la salud que se han vuelto más fácil y aceptados. Estas medidas van en la dirección correcta, pero no son suficientes para abordar la magnitud del trauma. Los soldados que lucharon en Gaza presenciaron las secuelas del 7 de octubre o estuvieron bajo fuego enemigo en el norte. Soportan cargas emocionales insoportables. Algunos perdieron amigos en combate, otros perdieron a familiares en casa. Algunos simplemente presenciaron demasiado. Frente al costo emocional está claro, la salud mental no es un lujo, es el segundo frente de esta guerra. Vimos la rapidez con la que el mundo judío se movilizó entre los primeros días, como la gente recaudó decenas de millones de shekels para comprar chalecos antibalas, drones, botiquines médicos y gafas de visión nocturna. Comprendieron que el equipo estándar del ejército no era suficiente
y se ofrecieron para cubrir la falta. Se tuvo el privilegio de coordinar a muchas personas que buscaban donar este tipo de artículos con las unidades que los necesitaban. Sin embargo, recientemente Jonathan Burkan se puso en contacto con otro señor y presentó a un donante con una visión: prevenir los traumas y el suicidio potencial entre los soldados, brindándoles herramientas positivas para su crecimiento personal y profesional. Aunque actúa de forma anónima, su motivación es clara. Este proyecto rinde homenaje a Daniel Edry, un soldado de reserva que luchó durante meses en Gaza, desarrolló ese trauma y se quitó la vida. Junto con otras personas de buen corazón que quieren apoyar esta misión, el mensaje de los donantes fue claro. Así como un mejor equipo salva vidas, una mejor atención de salud mental también lo hará. Esta semana proporcionamos a un equipo de combate de la unidad de élite Duvdevan 2 días de sesiones grupales, tratamientos, baños de hielo y talleres de respiración, además de tiempo para relajarse y disfrutar de la vida en uno de los mejores hoteles de Jerusalén. Tras este programa piloto, nos han contactado más soldados que expresan su necesidad de este tipo de sesiones y colaboradores que comprendan el valor de estos programas y desean participar. Rezo para que se unan suficientes personas para que podamos brindar experiencias y recursos significativos a cada soldado que pasar por los horrores de la guerra para protegernos. La seguridad de Israel y el bienestar de los israelíes no terminan en la frontera, continúan. Cada hogar al que regresa un soldado. Si no los apoyamos ahora mediante terapia, apoyo entre iguales, programas de trauma y cuidados a largo plazo, estaremos contando el coste en años de sufrimiento, familias rotas y más nombres de titulares trágicos. Les debemos a nuestros valientes soldados más que un gracias. Le debemos sanación, que curen pronto. En fin, era importante para mí que sepan este tipo de noticias porque en ningún medio les van a contar esto, en ningún otro medio les van a contar esto, no en Sudamérica y no en Europa. Y era muy importante para mí, para que vean lo difícil también que es para estos soldados una vez que salen del infierno de Gaza. En fin, nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel y les deseo a todos que tengan una muy buena semana. Muchas gracias, don Marcos. Muchas gracias por esta descripción pormenorizada de lo que está pasando. Le paso la palabra a doña Isabel para que nos dé esa parte emotiva, emocional y espiritual que le hemos definido como el mejor vino se sirve al final. Doña Isabel, tiene usted la palabra para que nos lleve a la calma, a la reflexión o tal vez al valor y a la acción. Adelante. Shalom, shalom, queridísimos amigos y amigas de este canal LTV, aquellos que formamos esta retaguardia espiritual de las FDI. Mire, todo esto que ha dicho don Marcos, lo que nos confirma es la necesidad de apoyar a Israel. Como siempre les digo, estar aquí en este tiempo no es solamente acumular información, sino llegar al corazón de Israel. Y el corazón de Israel son esos soldados valientes, hijos, padres, incluso abuelos, que están ahí luchando por su pueblo, por sus casas. Y fíjese qué importante es que nos llamemos y que seamos y que nos consideremos retaguardia espiritual de las FDI. No es cualquier cosa. No estamos aquí porque es moda, porque es lo que se lleva ahora el estar
atendiendo a las noticias de Israel. No, no es por eso, y ustedes lo saben, y por eso están aquí, porque hay hombres y mujeres que han luchado, han vuelto, y miren cómo están. Estábamos hablando el otro día con mis hijos de cómo estaban los soldados en los hospitales, que jóvenes, que les faltaban piernas, que les faltaban brazos, y mire, es que tenemos mucho trabajo que hacer. Hay gente que dice, bueno, ¿y cuando se acabe la guerra qué vamos a hacer? Bueno, es que hay tantas cosas para ayudar a Israel. Y mire, nuestro amor por Israel tiene que ser eterno. O sea, nuestro trabajo aquí, nuestra responsabilidad lleva a ese fin, al estar siempre pendientes de la necesidad del pueblo de Israel. Ahora de victoria, pero también de restauración. Y yo les digo, Israel, hay algo que se identifica con ello, que es mejoría. Siempre restablecen las cosas, siempre mejoran. Recuerden ustedes, cuando estaba hablando don Marcos, me recordaba de este hombre, Joseph, no sé decir bien su primer apellido, pero Pilates, seguro que lo conocen todo el mundo. ¿Cómo fue la vida de este hombre? Pues fue en el campo de concentración. ¿Y sabe lo que construyó en el campo de concentración? Pues un método increíble de gimnasia que hoy en día lo usan muchísima gente. Por eso digo que Israel se remonta en cualquier situación. Por eso no significa también que tiene que estar solo. Ahora mismo, yo creo que por eso también les decía y les animaba a que no estamos aquí de casualidad. Somos miles de personas que amamos a Israel y les apoyamos. Y mire, cuando escuchamos esos comentarios y leemos esos comentarios acerca de lo que sienten las personas de Israel por nosotros, por esta retaguardia espiritual de las FDI, eso es lo que nos llena de satisfacción, porque ese es el motivo por el que estamos aquí, ese es el motivo por el que nos esforzamos. Después todo lo demás será añadido, pero el motivo es, y esa recompensa que buscamos, es saber que esas personas que nos escuchan, como vuelvo a repetir, como esa persona que estaba en el metro, Dina, esta querida Dina, seguramente que nos habrán escuchado soldados. Pues desde aquí, decirles que nos llamamos así por respeto a ellos. Y también nuestra querida Judith, ¿cómo estará? Pues que se mejore. Y todos aquellos que están en Israel, que nos llaman, que nos escriben, pues decirles que ese es nuestro compromiso con ellos. Queremos cada día mejorar para que sepan que lo que hacemos aquí no es cualquier cosa. Si nosotros mejoramos en los vídeos, en todo lo que ustedes están viendo, es porque cuando hay que hacer una cosa hay que hacerla con excelencia. No por ganancia deshonesta, sino por excelencia. Como hacen el pueblo de Israel con sus soldados, lo hacen por excelencia. Ellos van, y lo hemos visto, esas caras todos con sonrisa. Ahora, claro que es una guerra terrible, una guerra injusta. Se están enfrentando a bestias salvajes que no comprenden lo que es la humanidad. He visto soldados tomando a bebés en sus brazos. He visto a bebés rescatando a bebés en las incubadoras para que los bebés puedan seguir adelante en su vida. Y eso que eran sus enemigos. Imagínense el valor que tienen estas personas, criados desde su más tierna infancia por el amor a la vida. Han tenido un choque tan grande esta generación que, como les digo, lo que necesitan es amor, porque el amor todo lo puede. Y el amor de verdad, ese amor que se identifica con hechos. Y este es un hecho, el que usted esté aquí 3 veces al día y que usted diga, yo no puedo venir, lo siento mucho, eso no lo hace para llamar la atención. Eso lo hace porque es el amor por Israel lo que le mueve, el respeto que tienen por Israel. Y eso es lo que a nosotros nos invade de cariño hacia ustedes. Pero imagínense, si eso nos pasa a nosotros, ¿qué será cuando todas estas personas nos escuchen? Yo le estaba diciendo a don José, el otro día se pasó el día tratando de arreglar los subtítulos. Y cuando estábamos viendo los nombres,
los idiomas que podíamos poner, enseguida dije, hebreo, pon hebreo, para que las personas que puedan escucharnos ese amor que transmitimos, pero que no solamente somos nosotros, sino que siempre, y se lo digo siempre que hablamos de nuestro canal, siempre ponemos el nombre de todos ustedes concentrado en Retaguardia. Nos hemos identificado con un nombre. No somos cualquier canal, somos un canal que nos identificamos. Ustedes cuando entran, hola Retaguardia, ¿pero por qué es? Porque estamos guardando el buen nombre de Israel y guardando a todos esos jóvenes. ¿Cuántas veces hemos llorado, hemos visto sus entierros? Pero mire, lloramos por ellos. Pero es que nuestro amor por ellos es lo que hace que nos movamos y que estemos aquí. Por eso le digo, gracias, y que esto que estamos haciendo no es cualquier cosa. Esto va a quedar en la historia, no es un canal cualquiera, le digo, pero no es por nosotros solamente, es por todos nosotros. Venimos para bendecir a Israel, y eso, un día, más tarde, bueno, ya está siendo, pero más tarde o más temprano, será un impacto para todos aquellos que nos escuchen. Quizá escuchan en los hospitales, quizá nos están escuchando. Pues que sepan que aquí hay miles de personas que estamos bendiciéndoles, que estamos animándoles, y que muchas gracias por todo lo que han hecho y que tienen mucho todavía que hacer en la vida. Muchísimo. Por eso, de verdad, es que no terminaría de agradecerles. Y ahora mismo me acuerdo, solamente cuando fuimos la última vez a Israel, a mí me sorprendía los soldados jóvenes. Estuve con tantas ganas de abrazarle, pero me daba vergüenza porque digo, ¿qué van a decir? Pero hubo una joven en el Museo del Holocausto que me miraba y veía la camiseta y me hizo un guiño, y yo también. Y fue algo tan bonito porque ni pudimos hablarnos, pero solamente con ese guiño que nos hicimos la una a la otra, pudimos conectar nuestra alma, y ella sintió que algo diferente había. Y eso es lo más importante. Eso es lo que de verdad vale en la vida. El tener esa satisfacción de decir, he hecho lo que debería de hacer. Muchísimas gracias a todos ustedes, y ponemos modo fe. Modo fe. Modo fe por la victoria de Israel. Activamos el modo fe por la victoria de Israel. Es la palabra, ¿no? Así es. Activamos el modo fe por la victoria de Israel. Nos despedimos ustedes con 2 palabras, 2 frases, y después tenemos un vídeo especial que es el que estamos produciendo de el viaje a Israel, y también una incipiente tienda en la cual tenemos esas frases. Esta frase podemos ponerla en la camiseta. La vamos a poner. La vamos a poner. También, activados modo fe por la victoria de Israel. 2 frases las tenemos que decir. Una es que en vivo o en diferido ustedes son los preferidos. Y la otra es Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive y vive para siempre. Le dejo con el viaje. Un fuerte abrazo, nos vemos mañana, si el cielo lo permite, a las 6:30 de la mañana. Y después... O su noche, su madrugada. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por ese esfuerzo. Gracias y un fuerte abrazo. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online. Y muy pronto, más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel. Viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.